Amén. Eso tiene que tener usted y yo una convicción plena de que en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Pastor, ¿qué evidencias tiene usted para decirme que la Biblia es la palabra de Dios? Hay muchas evidencias, y una de las evidencias internas, llamémoslo así, es que la Biblia se compone de 66 libros. ¿Sabía usted eso? 66 libros. Hay otras Biblias que tienen más libros, pero ese es otro tema. Pero la Biblia que nosotros usamos, la del canon, tiene 66 libros. ¿Sabían ustedes que estos 66 libros se escribieron en 3 continentes distintos? ¿Sabían ustedes que los quienes escribieron la palabra fueron inspirados por Dios para escribirla, con cerca de 40 autores distintos que vivieron en diferentes años y en diferentes épocas? Y todos, amados hermanos, tienen un mensaje unificado. Hay una unidad de espíritu en el mensaje. ¿Cómo me explica usted que en 3 continentes distintos, 40 escritores pudieron escribir un mensaje tan claro y tan unificado como es la palabra de Dios, sino simplemente a través de la inspiración divina de Dios? La Biblia es inerrante, o sea, no tiene contradicciones entre ella misma, en sí misma. Sí tenemos que reconocer que han habido errores ortográficos, de traducción, pero en el mensaje de la palabra de Dios, la palabra no tiene contraindicación o contradicciones. Bendito sea el nombre del Señor. También otra de las evidencias internas que tiene la Biblia es que cientos de profecías detalladas contiene cientos de profecías detalladas de diferentes naciones y pueblos. Profecías que ya se cumplieron, otras que están también por cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia contiene con gran precisión más de 300 profecías sobre la venida del Mesías. La Biblia contiene profecías 700, 800 años antes de Cristo sobre el lugar que iban a ser el Mesías, sobre su ciudad, la forma de que iba a morir y también que iba a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, eso es dentro de las evidencias internas de la Biblia. Podría darle muchas más, pero yo sé como el tiempo es corto, no puedo extenderme tanto. Hay otras evidencias externas a la Biblia. Estas evidencias externas detallan eventos históricos donde la Biblia ha estado sujeta, y escúcheme bien, a minuciosos estudios para comprobar su verificación. Por ejemplo, ¿sabía usted cuándo nosotros descubrimos que la Tierra era redonda? En 1492, cuando vino un gran navegante. ¿Saben? ¿No se la enseñaron en el colegio? Cuando Cristóbal Colón descubrió América, recién se descubrió que la Tierra era redonda. ¿Sabían ustedes que la Biblia, 760 años de Cristo, ya evidenciaba que la Tierra era redonda? Dice el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 22, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Otra evidencia externa. Job, en el capítulo 6, dice algo maravilloso. Dice, y la tierra Dios la tiene suspendida sobre nada. ¿Cómo Job? Porque en los años de Job se pensaba que la tierra había algo que la firmaba en el espacio. Pero Dios le revela a Job que la tierra está suspendida sobre la nada. La única que sostiene la tierra es la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay incluso la ciencia ha ido comprobando la veracidad de la Biblia en registros históricos. Por ejemplo, la historia del mar, cuando el pueblo de Israel
cruza el Mar Rojo y el ejército egipcio lo persigue, se han encontrado ruedas de carretas de guerra en el Mar Rojo. Se han encontrado vestigios del arca de Noé en el monte del Ararat, allá está en la altura. Y justamente cerca donde la Biblia declara que se estacionó el arca de Noé. Y así podemos tener tantos registros históricos que demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora el escritor de los Hebreos, no sabemos quién escribió el libro de los Hebreos, muchos pensamos, yo me incluyo en ello, pienso que esto lo escribió Pablo, pero no hay una certeza. Y quien escribe este libro dice en este texto tan importante, en el versículo 12, que la palabra, dice, porque la palabra de Dios, lo primero que dice que es viva. Voy a repetir esto. La palabra de Dios es viva. Pastor, ¿qué significa esto? Que no son letras muertas. No es un libro con historias viejas. Pastor, ¿significa que las hojas respiran? No. Mire, la palabra viva ahí en el original griego es la palabra son, que significa viviente o con vida. No se refiere a que este libro tenga páginas con vida propia o respiren, sino que es viva primero porque proviene de un Dios vivo. Usted y yo no alabamos a un Dios muerto. No alabamos a un Dios que llevamos colgado en el pecho con una cadena, crucificado. Nosotros alabamos a un Dios vivo. ¿Cuántos creen aquí que el Dios que usted y yo servimos es un Dios vivo? Y si Él está vivo, su palabra es viva. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo en algún momento: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra de Dios es vida en sí misma. Porque ¿sabía usted que solo la palabra de Dios creó todo lo que existe? La tierra, los cielos, el universo. Cada estrella el Señor le tiene puesta un nombre. Todo se creó por la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué yo puedo decir, pastor, que la Biblia es viva? Porque no es letra muerta. Cada vez que usted la lee, algo provoca en su corazón. ¿No le ha pasado a usted que a veces ha estado a lo mejor desanimado, triste, pero ha leído la palabra del Señor y parece que algo provoca en el corazón? Pareciera que Dios conoce todo lo que estoy pasando. Pareciera que estos escritos que tienen miles de años se hace tan vivo en mi vida en este tiempo. ¿Cómo conocían esos escritores lo que yo iba a estar pasando? ¿Cómo esos escritores iban a saber que esta palabra me iba a levantar en los momentos de debilidad, que me iba a restaurar cuando he caído? ¿Es por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yo quiero decir algo en el nombre del Señor esta mañana. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. No hay poder más grande que la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estos días de guerra en el Medio Oriente y hemos visto los misiles, los ejércitos? Y uno dice, oh, qué poderío. Y los noticieros hablan sobre el poderío de los ejércitos de Estados Unidos, de Irán, de Israel, y hablan del poderío de lo que es las armas. Yo quiero decirle que la palabra de Dios tiene más poder que el ejército más grande de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene poder en sí misma. Una vez yo escuchaba a un hermano que decía, ¿sabe qué? Me puse ahí a discutir con una persona y yo me tuve que ponerme a defender la palabra. ¿Le digo algo? La palabra no necesita que usted la defienda, hermano. Es como que usted quisiera defender a un león.
¿Se necesita defender un león? ¿Por qué? Porque el león tiene la fuerza, tiene el poder, la autoridad. La palabra de Dios yo necesita que yo la defienda, porque tiene poder en sí misma. Bendito sea el nombre de Dios. Tampoco está hecha para ponerme a pelear con aquel que no la conoce. No está hecha para eso la palabra. Amén. No estamos, el Señor no nos mandó a ganar discusión, hermano. ¿Sí? Oigan, si yo no le gano en una discusión a mi esposa, le voy a ir a ganar una discusión a alguien allá afuera. Amén, dicen los varones, amén. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar, amado hermano, de que esta palabra fue escrita hace miles de años, sigue actuando en este tiempo. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que yo he hablado, está diciendo Jesús, son espíritu y son vida. La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el escritor de ese libro? Está diciendo: en la Biblia, en la historia, todo se puede morir, todo se puede secar. Usted no puede tener una planta a lo mejor miles de años. Si usted no la regó, la planta se le secó. Mi esposa sabe de eso. Así que he decidido regalarle plantas plásticas mejor. Te amo, mi amor. La flor se marchita, se seca. Pero hay algo que ha permanecido siempre, desde la eternidad, y permanecerá hasta la eternidad. Es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vale decir que todo en la naturaleza puede morir, pero la palabra de Dios permanece firme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este texto dice que la palabra de Dios es viva. Y la segunda característica que dice este escritor, dice que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? ¿O qué es ser eficaz? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa? ¿O qué entendemos por eficaz? Certero. Según el diccionario, la palabra eficaz significa algo que cumple el propósito, que cumple la tarea por la cual fue hecho. Eso es una persona eficaz. Por ejemplo, si usted en el trabajo quiere ser eficaz, haga lo que se le encomendó hacer. Y si usted lo hace bien, usted es una persona eficiente, eficaz. Amén. Entonces dice el escritor que la Biblia es eficaz. Porque quiero decirle algo, amado hermano: el poder divino de la palabra de Dios en acción logra resultados espirituales genuinos. Lo que no puede hacer el hombre lo hace la palabra. Lo que no puede hacer el pastor lo hace la palabra. Lo que no puede hacer el líder, lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer los doctores, lo hace la palabra. Es eficaz. Y aquí vamos a derribar un mito ahora. Porque el ser eficaz significa que siempre tiene efecto. Nunca la palabra de Dios queda sin efecto. Y mire lo que dice la palabra en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de la malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el primer propósito de la palabra? Salvar nuestras almas. Amén. ¿Cómo que no está muy convencido usted, amado hermano? El primer propósito de la palabra es salvar nuestras almas. Amén. Pastor, pero que el que me salva es Cristo. Es que Cristo es la palabra.
Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios se encarna en Cristo para poder salvarnos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido salvados por la palabra de Dios? Usted hoy día no vino a escuchar al pastor Jaime, usted vino a escuchar palabra de Dios. Y si usted ha venido a escuchar palabra de Dios porque usted siente que la necesita. Por eso la Biblia dice, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el primer propósito es salvar al pecador. Pero también ocurre otra cosa con la palabra. Porque usted me va a decir, pastor, pero si la palabra es eficaz, ¿por qué yo a veces predico la palabra y la gente no se convierte? ¿Ah? Dígale que está al lado, ¿por qué a veces la gente no se convierte con la palabra? Si se supone que es eficaz. ¿Se supone que nunca deja de tener efecto? Mire lo que dice acá. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe, ¿qué cosa? Mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que aquellos que reciben la palabra, el Señor los salva. Quienes la rechazan, la palabra los juzgará. O sea, la palabra tiene un efecto para bien o para mal para aquellos que la rechazan. Entonces es eficaz. Cumple dos propósitos. Para aquel que la recibe, Dios lo salva. Para el que la rechaza, lo juzga. Por eso es que a veces la palabra a usted y a mí nos confronta, nos incomoda. A veces el Señor me ha entregado palabra aquí un poquito fuerte. Yo he visto algunos como que, no sé si el asiento está medio mal, que se mueven para allá, se mueven para acá, medio incómodo. ¿Ah? Qué bueno que la palabra nos incomode. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta ir a una iglesia donde me dijeran que está todo bien. Yo necesito ser confrontado por la palabra. Pastores, que usted quiere decir que es bueno que peguen palo, ¿no? La Biblia dice, con misericordia y verdad Dios corrige el pecado. Y por amor a Jehová se apartan del mal los hombres. La palabra corrige con misericordia, pero también con verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted y yo hemos tomado la palabra para salvación. Yo pensé que ese amén iba a reventar el techo, hermano. Qué bueno que usted y yo hemos recibido la palabra para salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pregunto en esta hora, si la palabra es tan importante y es lo más importante, ¿por qué se nos olvida tanto a veces leerla? ¿Por qué a veces en la casa tenemos ¿quién tiene más de una Biblia? A ver, ¿quién es el que tiene más Biblia aquí? Veamos quién es el que tiene. ¿Cuántas Biblias tiene usted, hermana Silvia? 4 Biblias. ¿Hay alguien que tenga más de 4 Biblias? Mano Luis, ¿cuántas tiene? 10 Biblias. Amén. ¿Quién más tiene más Biblia aquí? Benjita, ¿cuántos tiene? Como 15, no. Mano Oscar, ¿cuánto tiene usted? Muchas. Amado hermano, no tiene que ver con la cantidad de Biblias que tengamos, sino que tiene que ver qué importancia le doy a esa Biblia en mi casa. A veces piensan que la Biblia es como un amuleto de buena suerte. ¿Se ha fijado que a veces la abuelita en los años antiguos dejaban la Biblia en el Salmo 91 para que no llegaran malos espíritus? Y ahí estaba la Biblia, 10 años en el Salmo 91, amarilla la Biblia, la hoja. Oiga, ¿y por qué está esa Biblia ahí? No, es que con eso se reprenden los malos espíritus. Es que la Biblia no tiene que estar abierta en el mueble, tiene que estar en el corazón, amado hermano. Tengo que vivir la palabra. Amén. Hoy día pasamos tan poco tiempo estudiando la palabra, tan poco tiempo leyendo la palabra.
Yo quiero invitarle a que usted haga un desafío este año. Comience a leer la palabra. Pastores, que no la entiendo. Lea lo que entiende nomás entonces, pero léala. Amén. Porque yo entiendo que a veces voy a leer la palabra. Genealogía de Jesús. Y salen tantos nombres raros, amado hermano. Yo entiendo que a veces cuesta, pero yo siempre aconsejo, lo que decían los varones, aconsejo a leer los evangelios. Lean los evangelios, lean el libro de los Hechos. Cómo la iglesia nace en el Espíritu, en la palabra. Pero leamos la Biblia. No dejemos pasar esto tan importante, amado hermano. ¿Sabían ustedes que hay países que la Biblia está prohibida? Le cuento un dato. En China, ¿sabía usted que China es el país que más fabrica Biblias? Pero la tiene prohibida su venta en su nación. ¿Sabían ustedes eso? Porque la Biblia es el libro más vendido de toda la historia. Se dice que se venden 50,000 Biblias por hora en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si es tan importante, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que darle la importancia que esto merece, pues, hermano. A mí me hubiese encantado que todo el día hubiésemos estado en la escuela dominical. Porque es en la escuela dominical donde aprendemos la palabra, la estudiamos, conversamos de la palabra. Pastores que a las 10 de la mañana. Y a esa hora no anda gente en la calle, pastor. Y para ir a trabajar, hermano, ¿a qué hora se levanta usted para ir a trabajar? Yo me levanto a las 6 todos los días. ¿Cierto? ¿Podemos hacer un día un esfuerzo para aprender de la palabra? Yo como padre tengo mi responsabilidad de traer a mis hijos a la escuela dominical para que aprendan la palabra. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Lo hablábamos con los varones el otro día en el tema. Decía, y estas señales que yo te entrego hoy, las atarás como una señal en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Estando en la casa, acostado en la mesa, hablen de mi palabra. A veces hablamos de cualquier cosa en la casa y menos de la palabra. Oye, ¿supiste que la Pamela Díaz está metida en un atado con la Marité? No tenía idea. ¿Ya? Tratemos de hablar cosas que nos edifiquen. Con mi esposa en este último tiempo me vi un momento hermoso. Yo le comento la palabra y sabe que nos vamos retroalimentando. Mi esposa me dice, oiga, mire qué lindo esta palabra puede hablarse de eso. Listo, anotado un punto ahí. Pero tratemos de hablar cosas que nos edifiquen. Hablemos de la Biblia, amado hermano. Pongamos de moda hablar la palabra en las casas, hermano. Amén. Le puso mucho color el pastor, parece, ¿no? Voy a avanzar. Versículo 12, el que estamos leyendo. Estamos desmenuzando el versículo 12 nada más. Es viva, es eficaz. Y mire lo que dice lo siguiente. Y más cortante que espada de 2 filos. En aquellos años había una espada, no me recuerdo el nombre específico, pero había una espada que tenía 2 filos. Que no era una espada muy larga, sino que era una espada más o menos de mano, que los soldados ocupaban. Y esa era una de las espadas más letales porque cortaba al entrar y cortaba también al salir. Y la Biblia está diciendo que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Y aquí quiero hablar de algo maravilloso. Efesios 6:17, por favor, mi hermano Carlito. Efesios 6:17. Me queda poquito tiempo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo habla en el libro de los Efesios sobre la armadura de Dios, habla sobre el yelmo del evangelio, del escudo de la fe, y son simplemente partes que son defensivas al ataque del diablo. Pero la única parte de la armadura de Dios que es ofensiva, o sea que me sirve para atacar al enemigo, es la espada de la palabra. La palabra es lo único que tenemos para atacar al enemigo. Todo lo demás nos sirve para cuidarnos de los ataques del enemigo, pero lo único que yo tengo para poder atacar al enemigo es la palabra. Y aquí hay algo maravilloso. Mire, dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Y la espada de quién? ¿De quién es la espada?
del Espíritu. A ver, aquí hay algo, el Señor me voló la cabeza con esto. Porque lo que el libro está diciendo, que la palabra es del Espíritu. Desde el día en que usted recibió a Cristo, en su vida entró el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Si hay alguno que tiene duda, Dios tiene el poder para esta noche llenarte con su Espíritu. Amén. Y aquí la Biblia dice, y ahora la espada del Espíritu que está en mí es la... Y yo pregunto, ¿cómo el Espíritu puede hacer grandes cosas en mi vida si no le entrego la espada? Tenemos al Espíritu Santo solo acá, sin espada. La espada es del Espíritu. Yo le tengo que dar la espada al Espíritu. No sé si me están recibiendo esta palabra o yo me estoy explicando mal. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo que está en ti y en mí no ha podido hacer grandes cosas porque no tiene la espada que usted y yo no se la hemos dado. La espada de la palabra, el Espíritu usa la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando somos capaces de meter esta palabra en el corazón. Cuando yo meto esta palabra en el corazón, yo al Espíritu le estoy dando una espada poderosa. Por eso no es bueno que hay cristianos que lo único que se conforma es tener con el Espíritu de Dios. No, es que tengo el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo necesita una espada. Por eso nosotros a los pentecostales se lo ha criticado tanto, que solamente somos puro espíritu, pero nada de estudio de la palabra. Por eso el cristiano, el verdadero hijo de Dios, gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero tenemos que darle la espada de la palabra, leerla, atesorarla en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pastor, ¿cómo me demuestra usted que yo puedo atacar al enemigo a través de la palabra? Tenemos el ejemplo más claro. Jesús. ¿O no? Jesús recibió ataque del enemigo en el desierto. Le ofreció el mundo, le ofreció muchas cosas. Lo atacaba el maestro con tentaciones. Pero el Señor, ¿cómo lo atacó? Escrito está. Escrito está. Entonces, cuando viene el enemigo a zarandearte, a poner tentación en tu vida, usted le da la espada al Espíritu Santo que está en usted. Y usted dice, no, porque la palabra del Señor dice que Él estaría conmigo todos los días. No me dejará ni me desamparará. La palabra se activa. Yo le doy esta espada al Espíritu. Y cuando el Espíritu tiene la espada de la palabra, hay cosas que el Espíritu comienza a cortar, a romper, a desarraigar en el nombre de Jesús. Aleluya. La espada corta todo lo que no agrada de Dios. Corta el pecado, corta la mentira, corta el orgullo, corta la doble vida. Dios quiere que usted y yo, amado hermano, Él quiere cortar todo lo que impide el propósito de Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios es como un bisturí, amado hermano, que para que se pueda sacar lo malo del cuerpo, el doctor tiene que abrirte. La espada de Dios a eso te abre, te corta para sacar lo malo, para cortar todo plan del enemigo. Pero esas mismas manos que Él usó para abrir tu corazón, Él tiene el poder para volver a sanarlo y curarlo. Dice la Biblia, este texto, que la palabra penetra el corazón, penetra los pensamientos, las intenciones, la herida más escondida. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Que la palabra no se queda en lo superficial. La palabra no entra por aquí y sale por acá. La palabra llega hasta lo más profundo del ser del humano. Mucho de lo que yo no sé cuánto habemos hoy día acá. Pero quiero decirte que a cada uno de nosotros la palabra de Dios conoce nuestros pensamientos.
Alguno está diciendo, Señor, habla mi vida, usa mi pastor. Otros están diciendo, ¿a qué hora va a terminar el culto? La palabra de Dios discierne todo pensamiento. Aleluya. Voy a concluir. Y yo le he pedido la ayuda hoy día a una hermana, porque yo la llamé en la semana y le dije, tengo una duda. Porque este texto dice que la palabra del Señor penetra el corazón, las coyunturas, y dice, y llega hasta el tuétano. Y a mí me llamaba la atención el tuétano. Y llamé a una hermana que es tecnóloga médico. Le dije a mi hermana, ¿qué es el tuétano? Y yo quiero invitar a mi hermana Noemí para que pueda venir un poquito, porque ella nos va a explicar un poquito qué cosa hay en el tuétano, o qué es el tuétano, para poder entender a profundidad qué quiere decir esta palabra cuando dice que la palabra llega hasta el tuétano. Hermana Noemí, pase para acá, hermano. Que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor esta oportunidad. Le pido al hermano si puede poner la imagen. Ya. El tuétano también es conocido como la médula ósea. Quizás nosotros hemos escuchado hablar un poco de la médula ósea o hemos, de repente cuando comemos carne y nos sale el huesito y decimos lo que tiene adentro el huesito, que podemos ver en ese lugar, en esa imagen, es como una sustancia esponjosa, ¿cierto? Que podemos encontrar en el interior de cada huesito, sobre todo en los huesos más largos. Pero no es solamente eso, sino que la médula ósea tiene una importancia muy grande. Como por ejemplo nuestro corazón es el encargado de darnos vida, de latir y mantenernos con vida. Nuestro cerebro es el encargado de mantener nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Dice que la ciencia dice que la médula es conocida como la fábrica perfecta de la creación, porque es en este lugar en donde se crean unas células que se llaman hematopoyéticas, y las células que salen en ese lugar hacia nuestro organismo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son aquellos encargados de darnos oxígenos y de mantenernos vivos. Los glóbulos blancos son los encargados de defendernos. Cuando nosotros somos atacados por alguna enfermedad, los glóbulos blancos son aquellos que nos defienden. Y las plaquetas son aquellas encargadas de que cuando nuestro cuerpo tiene alguna, por ejemplo, algún corte o alguna herida, es como un pegamento, le llama como un pegamento que hace que la sangre se coagule y nuestro cuerpo no se desangre. De ese lugar, del interior de ese hueso, nuestro funcionamiento es tan perfecto como la creación de Dios. Además, hay un aspecto muy importante que es, por ejemplo, cuando nosotros morimos y nuestro cuerpo deja de tener sangre, nuestro cuerpo deja de tener todos los órganos blandos, nosotros ya no tenemos piel, no tenemos ningún órgano y encontramos, por ejemplo, un cuerpo sin vida. En el interior de los huesos podemos seguir encontrando ADN. En ese lugar está toda nuestra información genética, es quizás lo más profundo de nuestro cuerpo, pero de ahí nacen todas las cosas que nos permiten seguir nosotros viviendo y funcionando. Aún después de que en nuestro cuerpo ya no haya vida, sigue estando ahí la información que Dios puso para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Ahora entendimos un poquito qué es la médula ósea, el tuétano. Mi hermana Noemí dice que en la médula ósea, en el tuétano, es donde están los glóbulos blancos que ayudan en nuestro sistema inmunológico. Lo que la palabra de Dios está diciendo, que la palabra de Dios penetra y puede activar glóbulos blancos en mi cuerpo. Alguno va a decir, pastor, yo casi nunca me enfermo.
es porque la palabra de Dios activó en la médula ósea, en el tuétano, esos glóbulos que te ayudan al sistema inmunológico. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que la palabra tiene el poder para meterse al tuétano y sanar tu cuerpo. Pero otra cosa importante, en la médula ósea está el ADN, o gran parte del ADN se fabrica en la médula ósea. ¿Sabe usted que el ADN es lo que nosotros traemos en nuestros genes? Es una herencia de nuestros padres, de nuestra familia. ¿Se ha fijado cuando a veces le da una pataleta al niño y dice, uy, igual al abuelo? ¿Se ha fijado? Porque eso viene en el ADN. En el ADN, amado hermano, a veces viene todo este tema del color de la piel, el pelo, que nos parecemos a nuestra familia. Pero tristemente a veces en nuestro ADN vienen maldiciones generacionales. Padres alcohólicos que se transmite a través del ADN a sus hijos alcohólicos. O padres que estuvieron sumidos en la droga. O padres violentos. Eso se transmite. Lo que la Biblia está diciendo, que la palabra de Dios tiene el poder de cortar toda maldición generacional sobre mi vida. Pastor, es que Dios me cambia el ADN. No, lo transforma, saca lo malo. Pastor, es que mi papá es diabético, lo más probable es que yo sea diabético. La palabra de Dios entra. La palabra de Dios tiene el poder para cortar esas enfermedades que se transmiten a través del ADN. Por eso alguno puede decir, pastores, que en mi familia todos se han muerto de ataque al corazón. Usted no se va a morir de ataque al corazón. Pastores, que en mi familia todos se murieron por la diabetes. Usted no se va a morir por la diabetes. Porque la palabra de Dios entra en el ADN. También en la médula ósea están las células madre, ¿cierto, mi hermana? Que las células madre ayudan a regenerar nuestro cuerpo. Cualquier órgano del cuerpo que esté dañado, las células madre tienen el poder para regenerar. La palabra de Dios puede entrar a tus células madre y no tan solo regenerar parte de tu cuerpo, también puede regenerar tu espíritu, también puede regenerar tu corazón. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, ¿qué es lo que Dios me quiere decir en esta mañana? Que lo vengo de parte de Dios a decirte que hay poder en la palabra de Dios. La Biblia me enseña que por el poder de una palabra, una higuera se secó. Por el poder de una palabra, el siervo de un centurión recibió sanidad. Por el poder de una palabra, 10 leprosos fueron sanados. Por el poder de una palabra, el ciego Bartimeo recobró la vista. Por el poder de una palabra, Dios está cambiando tu corazón en esta mañana. Dios está cambiando tu ADN. Dios está sanando tu vida en esta mañana. Póngase en pie. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Aleluya.